Vamos a saludar ya mismo al legislador provincial de la Unión Cívica Radical, Dante Rossi, para charlar un poco de política y charlar sobre la pandemia y los números que está entregando el gobierno de Córdoba en relación a la ayuda a los distintos sectores sociales. Dante, muy buen día, te saludamos aquí en Canal 20 Villa María. Martín Alaniz es mi nombre, ¿cómo estás? Hola, buen día Martín, ¿cómo andas? Muy bien. Bueno, un gusto charlar nuevamente contigo, Dante. Y ayer nos enviabas un documento, información que habían analizado allí en la legislatura respecto a los números que entrega el gobierno de la provincia de Córdoba. Y tenemos una diferencia importante, ¿no? En lo que, según ustedes, se gasta en publicidad, por ejemplo, y lo que se gasta en materia de ayuda para los sectores afectados por la pandemia. Contanos un poco cuál es el análisis que han hecho al respecto. Sí, llegó a la legislatura la semana pasada con el objetivo de que mañana se trate en sesión y se apruebe. Ya está, es más, el despacho redactado de la cuenta de inversión. ¿Qué es la cuenta de inversión? Es el análisis de lo que se presupuestó el año pasado, cómo se gastó, si efectivamente se gastó, si hubo algunas modificaciones o no. De esas modificaciones que todos los años, por supuesto, ocurren en virtud de situaciones complicadas. Bueno, el año pasado existió la pandemia y me parece, y todos los números están vinculados a eso. Y yo no hago una crítica respecto al gasto de publicidad ni a otro tipo de gastos en obra. Lo que digo es que de los números claramente se establece de que el gobierno ha gastado cerca de 300, un poco más un poco más del 9% de lo que en ayudas a los sectores que más sufrieron la pandemia, un 9% de lo que costó el puente José Manuel de la Sota y un 22% de lo que el gobierno había gastado el año pasado en publicidad. Estamos hablando de 320 millones de pesos aproximadamente que el gobierno provincial destinó el año pasado para todos los sectores más vulnerables: escuelas de danza, transportistas escolares, ayudas a gimnasios, ayudas a jardines maternales, a todos los que más sufrieron el impacto de la crisis, a los bares que cerraron. El gobierno solo gastó 300 y pico, casi 320 millones de pesos. Como digo, para referenciarlo con algo, es el 22% de lo que se había gastado en materia publicitaria. Creo que el gobierno, por supuesto, tiene cambiado absolutamente las prioridades. Me parece que la prioridad es que las esquirlas de la pandemia peguen lo menos posible a los cordobeses, tratar de que una vez que termine esta terrible película de terror que estamos pasando y que espero que en los próximos 2 o 3 meses estemos dando vuelta a la página con la cantidad de vacunas que están llegando, pero que las esquirlas peguen lo menos posible, que hayamos podido salvar al sector productivo, a los sectores que trabajan, ayudar a los cordobeses, y ese monto que se aplicó, la verdad que nos parece absolutamente ínfimo. Sí, son datos sumamente interesantes. Esto va a ser analizado allí en la legislatura, Dante. Esto va a ser aprobado. ¿Cómo es el proceso allí en la unicameral? ¿Cómo es el estudio? ¿Y está la posibilidad de plantear esto mismo que vos nos contás aquí en la tele? ¿Está la posibilidad de que puedan exponerlo allí en la unicameral y plantear justamente un cambio en las prioridades, teniendo en cuenta este año 2021? Nosotros lo vamos a plantear efectivamente mañana en la sesión. Seguramente van a aprobar esta cuenta de inversión sin sobresalto por la mayoría absoluta que tienen. De 70 legisladores, 51 son de Hacemos por Córdoba. El bloque del radicalismo lo va a plantear. Vamos a trabajar para mostrar estas incongruencias, y el gobierno se ha dado cuenta efectivamente. Miren, la pandemia del año pasado y las restricciones que se aplicaron, obviamente que fueron mucho más severas que las que se han planteado este año, y el paquete de ayudas que el gobierno provincial generó en este último cierre fue de 600 millones de pesos. Entonces estamos hablando justamente de que el gobierno se dio cuenta del error. Nunca lo admite, por supuesto, pero este eslogan de que Córdoba no para, muchas veces hay que parar, muchas veces hay que cambiar las prioridades, muchas veces en estas
cuestiones, es mejor ayudar a los sectores que están asfixiados por una pandemia que evidentemente no ayudaron a generar, pero que sufren de lleno los efectos de la crisis económica, y es mejor tener rostro humano a la hora de aplicar estas ayudas y no generar esta imagen de que Córdoba no para en obra y que efectivamente no está llevando adelante ayudas concretas a sectores que los necesitan. Bueno, recién decías que en este año sí ha duplicado prácticamente la cantidad de ayuda, ¿no?, a los sectores afectados, más de 600 millones de pesos. Pero igualmente, ¿cómo estás viendo el manejo de la pandemia aquí en Córdoba? Estamos hablando de la situación sanitaria, de la situación económica, el transporte, subsidios. ¿Cómo estás viendo el análisis y el desenvolvimiento del gobierno provincial en torno a estos temas? Yo la verdad que en materia sanitaria siempre, tanto al gobierno nacional como al gobierno provincial, intento salirme de la grieta y tenderle la derecha y la confianza respecto de las cosas que se hacen desde el punto de vista sanitario. Y digo ¿por qué? Porque a mí no me gusta de ninguna manera. La Argentina no va a salir jamás de la enorme crisis que tiene y con la grieta que nosotros padecemos. No se puede analizar desde la vacuna, desde la grieta. Si viene la vacuna rusa, no nos gusta la rusa y nos gusta la estadounidense. Si viene la de Estados Unidos, a otros no les gusta por alguna otra cosa. Cuando vienen algunas vacunas, hasta hay diputadas nacionales que dicen qué mierda nos van a inocular, textual, y perdón por el exabrupto, sí, pero así se dijo en una sesión. Sí. Siempre permanentemente tendiendo sospechas sobre cuestiones. Yo creo que el gobierno de la provincia manejó en materia sanitaria bien la pandemia desde el punto de vista sanitario, seguramente con baches que nosotros los hemos criticado, el tema del vacunatorio VIP en su momento, el tema de algunos fondos que no estaban claros, pero me parece que se cubrió, que hay que decirle a los cordobeses que se está llevando adelante un proceso que con restricciones quirúrgicas, tratando de afectar lo menos posible a la actividad comercial, se lleva adelante la protección de la salud. Han bajado bastante los casos en estas últimas restricciones. Me parece que el sistema de salud ha estado a la altura de las circunstancias. Llegamos a un pico de casi el 95% de camas ocupadas, pero nunca se vio a alguien que no pueda recibir oxígeno, alguien que no pueda recibir una cama. Siempre el sistema de salud estuvo a la altura de las circunstancias, y me parece que eso, a pesar de ser un dirigente de la oposición, hay que rescatar. Bueno, me parece perfecto, Dante, ¿no?, que puedas destacar esto, ¿no?, y salir un poco de la grieta en este tema, ¿no? En materia sanitaria debemos estar todos unidos, trabajando juntos. Como decís vos, falta cada vez menos, ¿no? Tal vez en 2 o 3 meses ya, con una vacunación importante, al menos con la primera dosis, vamos a poder tener una primavera, verano mucho más tranquilo, y ojalá que sea salir definitivamente de este problema. Pero en materia sanitaria valoro muchísimo lo que estás mencionando, ¿no? Trabajar unidos, juntos, y dejar de lado, por un lado, la grieta, ¿no?, que sí la vamos a tener en materia política, en materia económica, en materia social. Siempre va a estar la disputa, ¿no?, entre oficialismo y oposición. Pero en materia sanitaria, en una situación tan grave, me parece que el mensaje es el que estás dando. Pero aparte hay cosas, yo escuchaba el otro día hasta dirigentes de mi partido tergiversar datos. En Córdoba más del 43% de mayores de 18 años ya se ha vacunado. Seguramente falta y capaz que hubiéramos conseguido más vacunas de otra forma, y habrá que, cuando termine esto, ver responsabilidades también. Pero lo cierto es que no se puede tergiversar datos. Nosotros en la Argentina también se llevan vacunados más del 30%. Estamos en comparación con otras naciones de Latinoamérica en la misma situación. Nosotros arrancamos una pandemia sin conocer datos, conocíamos solamente lo que estaba pasando en Europa. Es obvio que se cometan errores, que a veces no se planifique como corresponde. A todos los gobiernos les puede pasar, pero lo que creo es que hay que tirar todo junto con un mensaje esperanzador. Faltan 2 o 3 meses, llegan vacunas de todo tipo. Hay que vacunarse, hay que decirle a la gente que confíe en cualquier tipo de vacuna, que genera las defensas en el organismo que necesitamos, y que de acá 2 o 3 meses hay que seguir cuidándose, no hacer fiestas clandestinas, respetar las normativas que nos dan desde el gobierno provincial, saber que en 2 o 3 meses vamos a dar vuelta a la página de esta historia de terror que estamos pasando, y vamos a vivir una Argentina distinta, una Córdoba distinta, y vamos a poder pensar en cómo recuperamos la economía y cómo avanzamos en otro tipo de situación. Pero por ahora cuidarse, tratar de que
nos defendamos entre todos y que tengamos el menor número de víctimas posible y que las esquirlas que peguen en la economía también sean las menos posibles. Dante, por último, te voy a preguntar respecto a las elecciones, porque sabemos que querés formar parte justamente, que querés ser candidato, o al menos el espacio interno que representás, estás allí justamente con la posibilidad de competir. ¿Cómo estás analizando la conformación de listas? ¿Lo ves al radicalismo junto al PRO nuevamente? ¿Ves un proyecto de Juntos por el Cambio todos en la misma bolsa? ¿O tal vez con esta declaración de Macri cuando llegó aquí a Córdoba hace unas semanas atrás, diciendo que Santos es el hombre elegido, ha roto un poco esa alianza que ha tenido el radicalismo con el macrismo en los últimos años? Lo que veo, seguramente nosotros vamos a competir dentro de Juntos por el Cambio. Esa es la construcción que el radicalismo nacional ha resuelto. En la provincia de Córdoba se va a dar de la misma forma. Esa es la competencia que se va a dar en las PASO. Dentro de ese marco, el 24 de julio vence el plazo para cerrar las listas. Lo que veo primero es un radicalismo mucho más decidido a liderar, mucho más decidido a pelear para recuperar su identidad, mucho más decidido a disputar en cada uno de los distritos, en la provincia de Buenos Aires, en Cava, en Córdoba, en distintos lugares, el liderazgo de una coalición nacional que vuelva a generar el cambio. Y nosotros hemos resuelto también participar, hemos hecho un debate y una discusión la semana pasada del alfonsinismo de la provincia de Córdoba y hemos resuelto participar de las PASO. Yo voy a ser candidato a diputado nacional, pero no por una cuestión personal. A mí me quedan 2 años y medio de mandato y sería mucho más fácil no meterme en esta discusión. Pero lo cierto es que nos parece, analizamos en esa reunión la semana pasada, que hace falta una voz dentro del radicalismo primero y dentro de esta coalición que busque una Argentina que termine con los odios, con la grieta, que busque una mirada mucho más progresista de las cosas, que se avergüence cuando dirigentes hablan de pobrismo, cuando hablan de planeros. La Argentina necesita tenderle la mano a los que menos tienen y hay como un camino, una arista de derechización de la política en la Argentina. Entonces pensamos que hace falta un discurso más social, hace falta un discurso que cierre la grieta, hace falta un discurso que deje de generar odios y lo que buscamos es justamente eso, transmitir una propuesta que le tienda la mano hoy básicamente a los que más sufren la crisis. A ver, ¿nos escuchás allí? Sí, perfecto. Yo los escucho perfecto. Ahí está. A ver, ¿ahora sí me escuchás, Dante? A ver. Sí, yo escucho perfecto. Bueno, ahora sí vamos de vuelta. Lo decíamos recién, te esperamos aquí, nuevamente en Villa María, cuando estés en el marco de la campaña recorriendo la ciudad. Las puertas de Canal 20 están abiertas para poder charlar un poco aquí en el estudio. Muchísimas gracias, un abrazo y espero que entre todos nos cuidemos y podamos salir de esta situación que hace 1 año y medio nos tiene encerrados en casa. Ojalá que así sea. Te mandamos un abrazo, Dante, hasta el 20. Abrazo, gracias. Chao. Allí pasaba el legislador provincial de la Unión Cívica Radical, Dante Rossi, hablando de distintas situaciones con un mensaje muy claro, ¿no? A vacunarse, a cuidarnos, falta poco y este mensaje tiene que cerrar la grieta y me parece que dio en la tecla.